Bienvenidos a este 9º episodio de nuestro podcast de Asturex. Después de un largo hiato, nos hemos tomado unas vacaciones muy largas, aunque en realidad no han sido vacaciones, hemos estado de viaje. Pero aquí volvemos con una segunda temporada, tercera temporada, es temporada nueva, ¿no? Con un año nuevo. Bueno, lo importante es que estamos de nuevo aquí con todos vosotros y hoy tenemos un invitado muy especial que tiene 3 factores que a mí me gustan. Lo primero es un apasionado de su empresa y de lo que hace. Lo segundo, nos enseña muchísimo sobre energías renovables, es como nuestro profesor particular. Y lo tercero es que es un embajador de Asturias allí por donde va. Es que nuestro invitado de hoy es... Pues qué presión con esa presentación. Soy Javier Fernández Fontpérez, director general de Alusin Solar. Confesiones desde un aeropuerto. El podcast de la exportación es un programa de Asturex en el que charlaremos con responsables de exportación sobre su día a día en los mercados internacionales. Javi, gracias por venir. Por Dios, al contrario, a vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos un ratito de charla muy entretenido, pero que empieza siempre con una suerte de preguntas rápidas. No voy a decir a traición porque ya la repetimos muchas veces, pero de las que requieren poco pensar. ¿Estás preparado? Antes de empezar, ya estamos Sí. en directo, nos están grabando. Sí. ¿No? Vale. Es que tú eres muy buena persona y no lo cuentas. Lo voy a contar yo a tu público. Yo la semana pasada dejé plantado a este señor y a todo el equipo de grabación, ¿vale? Se me olvidó completamente venir. Entonces hoy he venido a purgar mis pecados, lo primero, ¿vale? Muy bien, jolín. No esperábamos que saliese la trastienda. La única manera de purgar los pecados por es Dios. con la longaniza de Avilés. Ya luego te explico cómo se hace esto con un buen Esto, cocido. increíble. Y de postre, un queso de la Peral. Que es a cenillas, no en Avilés, pero bueno, como O sea, si fuera Avilés. Es ¿vale? como si fuera hoy. Muchas gracias, el Javier. día que lo hagas todo, ese día no cenas, no pasa nada. Ya luego te explico yo cómo se Lo hace. hacemos todo el equipo juntos y muchísimas gracias, Javier. Un detallazo. Además, todo producto asturiano, ¿eh? Hombre, faltaría más. Producto asturiano. Y lo más cercano a mi tierra, de Avilés y de Illas. Tuvimos un pequeño traspiés, pero no pasa nada porque en el mundo de la exportación no hay nada que no sea arreglable, vamos a decir Bueno, así. pues a ver si lo puedo enderezar un poco esto. Pues bien, una vez saldada esa pequeña deuda, salimos ya con la pregunta que divide ahora mismo a todos los exportadores asturianos. El año pasado y todos los episodios anteriores hubo una gran polémica con esta pregunta porque divide a nuestra región. Uh-huh. Y es, cuando estás de viaje, sándwich club en el hotel o salir a cenar por ahí. Hotel. Sobre todo el día que llegas. Claro. En mi caso concreto viajo muchísimo a Latinoamérica y el desfase horario es brutal. Entonces a tus 2, 3 de la mañana estás aterrizando en el aeropuerto de destino, más 2 horas son las 5 de la mañana. No estás para nada. Eres de los míos. Pillas cualquier cosa y a la Eres cama. de los míos. O sea, yo me imagino a alguien que, como dices tú, vaya a Latinoamérica, 9 horas de viaje, o 10, o 12 si vas a Chile. Llegas allí y lo primero que le apetezca después de tal sea salir a cenar. O sea, no está en mis planes. Es que luego la cuenta no está bien hecha. Son 12 horas de vuelo. Claro. Yo cuando viajo, que concretamente lo hago mucho a El Salvador, desde que salgo de mi casa hasta que cierro la puerta del hotel son 21 horas. Claro. Entonces, que salí a cenar ni que nada. Nada, pillar la cama. Bien, tengo que hacer el recuento. Van 9 ya. Yo creo que vamos ganando los del Sandwich Club, pero yo creo que va a estar muy repartido, ¿eh? Así que bien, me sumo uno más. Venga, vamos con otra de las preguntas rápidas. ¿Un país en el que te quedarías a vivir? Colombia. Colombia. Lo tenéis clarísimo, ¿no? Sí. Lo siento por mis amigos salvadoreños, que es donde más viajo. Pero el clima de Colombia es una maravilla, sobre todo Medellín. Medellín, Era la siguiente pregunta, si Bogotá o Medellín. Medellín. Y yo creo que Medellín, a nivel de, no sé, del ambiente y tal, gana por Ambiente, goleada. clima, eso es una maravilla. Cierto es que países como El Salvador, y luego si tienes ocasión lo comentamos, han pegado un cambio realmente brutal como país, pero el calor es asfixiante. Ya, el calor, la humedad. Y como esto es gratis decidir, pues yo Medellín. Nada, Medellín, pues listo, lo tienes muy claro. Venga, siguiente, un país que se te resiste, a nivel, digamos, comercial más bien, ¿no? El que quieras entrar y que, yo qué sé, lo hayáis intentado muchas veces y no dais con la tecla. México. Tenemos la tecla clara. Al principio no, pero ya aprendimos cuál es. Y no la activamos todavía. En nuestro sector al menos o estamos fabricando localmente o nos va a costar, nos está costando. Y México sí que se nos resiste. La verdad es que es un país que no eres el único. Yo creo que es un país
difícil, muy atractivo para todos los sectores, para el tuyo desde luego. Y bueno, yo creo que conociéndote como te conozco y la persistencia que tienes y lo que insistes, creo que la tecla la daréis. A ver si cuando hablemos la siguiente vez ya la disteis o no. A ver, vamos a con una ya de tu business, de tu negocio. Lo más complicado de instalar una estructura solar en un país extranjero. En realidad no es especialmente complicado instalarla. Nuestros productos son relativamente sencillos. Lo complicado es dar con esa clave que preguntabas antes y dónde coges el punto de equilibrio de nuestro producto, que no tiene un know-how detrás muy complejo, porque simplificándolo, muchos son hierros y aluminios. ¿Cómo llegamos a trasladar la importancia de que esos hierros y aluminios se instalen de la manera correcta y sobre todo no se opte por otras opciones que hace Paco, el herrero, mi pueblo o mi cuñado y salga adelante el proyecto, ¿no? Entonces nos cuesta más romper esa barrera. Una vez que ya está convencido el cliente y lo ha probado, lo raro es que no repita. Eso la ejecución es fácil, lo importante es que el cliente se decida, ¿no? Correcto. Como dices tú, que se decida por un tío que vive a no sé cuántos mil kilómetros. Bueno, nos cuesta a veces poner en valor lo que hacemos. Claro. La verdad es esta. Nos cuesta a veces poner esto en valor. Me hizo gracia antes cuando dijiste son hierros y aluminios. Acabas de describir el 80% de las empresas de nuestro tejido exportador. Venga, vamos con una que me interesa a mí como padre y como marido. ¿Toblerón en el duty free o te vuelves de un viaje con las manos vacías y tan ancho sin remordimiento ninguno? No, yo tengo un problema con los peluches. Peluches, hay que volver con un peluche. Sí, el tema del chocolate este está ya llevado, no hay problema. Pero posiblemente rondemos por los 42 en casa ya. 42, si son peluches de aeropuerto, que ya sabes que eso tiene un plus de precio, o Sí, ¿no? Sí. Es que y de hecho de esos 42 creo que hay como 7 Stitch. Grandes, pequeños, azules y rosas. No, es el rosa vino de Bogotá la última vez. Es increíble. Vas por los aeropuertos de todo el mundo, los peluches pueden ser el mismo. El avión con el nombre de la ciudad rotulado, el Stitch o el que sea, son, pues hay una buena colección. Sí. Lo peor de cuando empiezas es que ya no puedes fallar nunca. Bueno, pero yo creo que esto con el tema de la edad irá decayendo. Pasaremos de peluches a otras cosas y ahí ya se complicará. Pero de momento bien. Yo tengo un truco para los viajes, no lo voy a contar aquí en antena porque si mi hijo me escucha algún día esto, que de momento es muy pequeño, dirá, ostras, me estuviste engañando mucho tiempo. Lo comentamos luego fuera de antena. Y luego tengo una pregunta que te voy a hacer al final, que nos hizo nuestro anterior invitado, Sebastiano Napoli de Adaro, que dejó una pregunta aquí para que contestara el siguiente invitado, que no sabía quién era y que eres tú. Así que te haremos esta pregunta al final. Y ahora ya nos vamos a lanzar ya al tema principal. Y a mí me gusta empezar siempre este podcast, la parte ya de charla, sabiendo que me hago una idea, pero ¿cómo llegaste tú al mundo de la exportación? Es decir, entiendo que tú eres un hombre que has estado en esta empresa desde el principio, por lo menos desde tu principio, pero quiero saber cómo llegó el tema de la exportación, si tú te lanzaste a por él, si te llegó de rebote, si os fue llegando, o sea, ¿cómo fue estos primeros pasitos, ¿no? en el mundo internacional? A hostias. Otra respuesta muy común también, por otra parte. Sí. Intento sintetizar esto porque esta es parte de la historia y el ADN de Aluus Insolar. Nosotros nacemos en el año 2010. Nuestro sector es 100% metal, pero nuestros clientes son 100% energía. Entonces, aunque no estamos directamente en el sector eléctrico, de facto estamos en un sector regulado, que es el de la energía. No están nuestros clientes, por lo tanto nosotros. Y en el año 2012, el último gobierno del Partido Popular cambia las reglas de juego y las nuevas reglas de juego, por resumirlas, prohíben instalar energías renovables en España. Punto. En ese momento Aluus Insolar tiene 3 años de vida, nosotros nacemos en el año 2010 y 0 experiencia en importación, 0. Y de repente nuestro mercado es 0. Yo recuerdo cuando la crisis de la construcción del año 2008-2010, que se contrajo mucho el mercado. En este caso no hubo una contracción de mercado, una desaparición de mercado. Entonces, nuestra única salida es la exportación, en la cual yo tenía 0 experiencia. Bueno, pues cogemos los perfiles y seguimos corriendo como locos, ¿no? Una de nuestras primeras aventuras fue ir a una feria en Italia, pues que había mucha instalación solar en Italia. No hablamos italiano. Claro. Y descubrimos que el italiano no habla inglés. Claro. Primera barrera. Primera hostia. Sí. El italiano habla italiano y compra en italiano.
Y yo lo entiendo y lo respeto, y otra de las cosas que aprendimos es a no juzgar. Claro. Es decir, cada país tiene su forma de funcionar. No vengas tú a cambiarlo ahora, A tropicalizarte tú. Correcto. Tropicalizas tú tu producto, pero no pretendas que el otro haga lo que tú necesitas que haga, ¿no? Esta es una primera lección. Bueno, y empezamos un poco una expresión que a mí me encanta, ahora que ya pasó, y es exportar como pollo sin cabeza. Yo tengo un trauma de la infancia, mi abuela tenía gallinas, y siendo yo muy pequeño, no sé por qué, la señora me contaba que tú le cortabas la cabeza a la gallina y la gallina salía corriendo sin cabeza. Que se habrá visto en muchos pueblos. Sí, pero España, tampoco tengo yo por qué saber esto con 5 años, ¿no? Bueno, pues ahí me quedó grabada la expresión. Y así fuimos, como pollo sin cabeza, corriendo y rebotando por las esquinas. Y bueno, pues en algún momento rebotamos con un cliente que tenía un proyecto en República Dominicana. Y ese fue la primera victoria. Esa fue la primera victoria, esa fue la primera luz al final del túnel. Eso fue en el año 2013, 2014, me cuesta recordarlo. Y fue en República Dominicana con un cliente precisamente de Cataluña, que estaba en una situación como nosotros. Y bueno, pues tenía ahí un proyecto, había abierto una oficina en República Dominicana y bueno, necesitaba un producto que encajaba con lo que podíamos hacer. Y esa fue nuestra primera experiencia, nuestra primera exportación fuera. La segunda aventura fue en Chile, fue de la mano de Asturex. Fue en una de las misiones comerciales que hicimos con Asturex entre Perú y Chile, los dos países. Fue un pequeño proyecto, un pequeño pedido que conseguimos con un distribuidor ahí en Chile y fue un poco wow, hemos vendido en Chile. ¿Dónde está Chile? O sea, lejos. Está Chile. Sí. Y hemos llegado hasta allí, ¿no? Y esa fue una de las, muy por encima de la anterior, la de Chile fue una victoria especial porque nos hizo ver que se podía hacer. Claro, yo creo que es ese punto que dices tú, jolín, si consigo esto, igual puedo conseguir replicarlo muchas más veces. Nos costó interiorizar lo que había ocurrido, porque claro, tenéis que tener en cuenta que los primeros años, el primer año durante el cual no había mercado en España, nosotros teníamos una empresa quebrada. Esto se lo cuento a todos los clientes, así que tampoco pasa nada por contarlo en la antena. Nosotros no teníamos ingresos, no despedía gran parte del personal porque funcionábamos bien, lo que no teníamos era mercado, ni yo ni puñetera idea de gestionar empresas, por cierto, y nos quedamos todos los que estábamos y fundimos la caja en cuestión de meses. Entonces, el hecho de llegar a Chile, poder vender algo, facturar, poder pagar nóminas atrasadas, todo esto ocurrió en ese impasse y no eres consciente de que acabas de llegar a vender algo en Chile. Yeah. Cuidado. Y bueno, se convirtió un poco en la norma / necesidad. Chile fue uno de los primeros mercados que abrimos más o menos estable. Y enseguida Centroamérica. Poco después enseguida llegó Centroamérica. Ese es el punto, dices que Chile luego se convirtió en un mercado como estable, ¿no? Sí. Ese es el punto de transición tuyo de como pollo sin cabeza, a ver qué tecla suena por ahí, voy a agitar árboles un poco por el mundo, a, oye, ahora ya tenemos una estrategia como más o menos focalizada. Sí, ahí nos dimos cuenta también la importancia de estudiar el mercado antes de ir. Y tú dirás, coño, qué obviedad, ¿no, Javier? Bueno, no. O sea, Bueno. Claro, nosotros, como te comentaba al principio, estamos en un sector regulado. Sin embargo, fuimos a buscar instaladores sin preocuparnos de cuál era su regulación en su país. Entonces, ¿de qué sirve que yo busque un tío que es muy bueno instalando paneles solares si por H o por B en su país no puede instalarlos? Entonces, bueno, también fue otro aprendizaje de antes de ir a buscar un país con grandes, pequeños o medianos instaladores, vamos a buscar un país que tenga una necesidad de instalar energía solar fotovoltaica y luego busquemos quién trabaja allí. claro. Bueno, pues todas estas cosas, si sirve a alguien que esté planteándose exportar, sí, por supuesto, pues, para eso, que se escuche esto. Para eso lo hacemos, ¿sí? Y ya le enseño yo las cicatrices de la espalda y no hace falta que le salgan a él, ¿no? Entonces fue otra de las patas. Yo creo que entonces a ti te quedó claro muy pronto, porque claro, luego el mercado español, según me estás contando esta aventura por pasos, llegaría después. A ti te quedó muy claro y no sé si ahora... Voy a hacer un fast forward muy, muy grande. Ahora, a día de 2025, se ha cambiado en que la exportación tenía que ser, por lo menos, protagonista en tu negocio. Durante muchos años fue casi exclusiva. Exclusiva. Nosotros, ¿Y ahora que está España otra vez? Pasa una cosa, y es que ahora que está España, el crecimiento de España fue desorbitado. Esto ahora se está serenando un poco, pero el crecimiento en España fue desorbitado. Nosotros pasamos a estar exportando cerca del 90% de la facturación, compañía de más o menos 1 millón de euros, a estar actualmente con una facturación de entre 10 y 12 millones, donde el 70% ahora es nacional. Claro. Entonces, en el momento que surge
todo el boom nacional, nosotros teníamos mucho mercado internacional. Y sí, durante mucho tiempo está más o menos parejo, 50-50, en lo que la compañía va creciendo de 1 millón a 2, de 2 a 6. Tuvimos unos años de crecimiento muy fuertes. Y bueno, pues un momento que fue prácticamente 90-10. Se juntaron dos cosas, el crecimiento nacional y la pandemia. Nos olvidamos de la pandemia. No, yo ya está, lo hemos borrado en nuestra... ¡No! Sí, sí. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues te decía al principio, vendemos hierros y aluminios. Es decir, yo no tengo una fórmula mágica de la Coca-Cola. Y en cierto modo necesitamos cercanía con nuestros clientes. Esa cercanía desapareció. Claro. Entonces, alguien ocupa tu lugar. Esto también es otra cosa importante. Sí, sí, sí. Si tú no estás presente, alguien va a ocupar tu hueco. Y esto nos ocurrió. Entonces, cuando ya se pudo volver a viajar, yo recuerdo mi primer viaje internacional fue a El Salvador y todavía tuve que ir en el avión con mascarilla. Bueno, pues fue la acogida, el volver a ver a gente, el volver a estar otra vez y el volver a recuperar un poco, ¿no? Y ahora mismo te diría que aproximadamente estamos en un 70-30 aproximadamente. 70-30. 70 nacional, 30 importación. Por si alguno está todavía un poco despistado con Alusín Solar, vamos a escuchar un poco qué es lo que hacéis en Alusín Solar. Que yo creo que tú ya lo sabes, pero vamos a que lo escuchen los oyentes. Todo empezó en 2010, con 2 personas y una oficina de 50 metros cuadrados. 15 años después, Alusín Solar está presente en 3 continentes y sigue incorporando mercados. Especialistas en diseñar, fabricar e instalar sistemas de soporte para paneles solares, sus primeros pasos en el exterior los llevaron a la vecina Portugal, donde en 2024 abrieron filial. De la fallida experiencia de Chile, en un mercado aún no maduro para las energías renovables, a la puesta en marcha de Alusín Colombia en 2023, la empresa avilesina, con más de 950 megavatios en proyectos, ha sabido definir su estrategia de internacionalización, manteniendo Asturias como base de operaciones. Más de 5.000 metros cuadrados de fábrica, 72 personas en plantilla y una facturación que supera los 13 millones de euros, Alusín Solar, que en 2023 incorporó su filial de servicios, es, por méritos propios, un referente del sector. Bueno, ahí tenemos un resumen cortito que nos pone otra vez en situación. Tocaste un tema que me interesa por yo creo lo difícil. Y yo me acuerdo en mi época de KLK, también mercado eléctrico, también tienes que prestar mucha atención a la regulación. ¿Cómo influye, para que lo entiendan los oyentes que igual trabajan en otro sector, cómo influye la normativa y las especificaciones técnicas de cada país en la exportación de estructuras solares? Pues mira, por ponerte un ejemplo concreto, el mercado más cercano que tenemos y más grande, que es Francia, no podemos vender. Hay una regulación en Francia, que ya luego si quieres discutimos por qué la tienen, pero la hay, que si no tienes una normativa concreta francesa, tú no puedes vender tus productos metalmecánicos de solar en Francia. Nosotros no la tenemos. ¿Por qué no la sacáis? Será la pregunta. Sí, ¿por qué no la sacáis? Ya sabes que está ahí, ¿no? ¿Por qué no la sacáis? ¿Y por qué tienen la que tienen en Francia? Me has dejado 2 preguntas, te hago las 2 ya. Pues te hago mi reflexión personal de por qué creo que la tienen. Es una autoprotección del mercado, es un proteccionismo sin más, porque no hay nada en esas normas que sea distinto, pero bueno, tú tienes unos sellos franceses que pasar y homologar. Y luego porque al final el francés también compra en francés. Entonces, hasta que no tengamos esa infraestructura decidida a dar el paso, pues para nosotros el mercado francés de momento está un poco en stand-by. ¿Y por qué no dais el paso, Javier, si está ahí? ¿Y por qué no dais el paso, Javier, si ya estás ahí, si ya tienes la capacidad de más expertise? Estamos un poco en los mercados donde estamos más cómodos y tenemos más facilidad de crecimiento. Nosotros, la zona centroamericana, a pesar de las distancias, es un mercado cómodo ya para nosotros, después de tantos años. Y al final el esfuerzo lo decides crear allí, ¿no? Como comentaba antes el audio que acabáis de poner, hace 2 años abrimos una oficina en Medellín, hace 1 abrimos una filial, esta vez ya con sociedad propia en Portugal también. Tenemos un portugués. Sí, sí. Ahora hay un portugués que compra otro portugués. Exacto. Entonces ya estamos organizándolo de esa manera, ¿no? ¿Por qué no das un salto más grande? ¿Por qué no te vas a fabricar a México y a vender a Francia? Que son las 2 claves que te acabo de dar. Bueno, pues porque al final necesitas una inyección de capital que tienes que buscar y querer buscar. Y en nuestro caso, de momento, no hemos querido buscar. Oye, hablas mucho de Centroamérica y yo creo que tienes ahí como un cariño especial a aquella zona. Cuéntame el primer viaje a Centroamérica, ¿a dónde fue? Las sensaciones que tuviste nada más llegar. Yo soy un enamorado de Centroamérica, pero por una razón muy sencilla y que todo el mundo va a entender. Durante muchos años pagaron las vacunas de mi hija. Yo no teníamos dinero, la empresa estaba quebrada, yo no tenía mercado, en España no podíamos trabajar y todos los ingresos que obteníamos era porque podíamos vender en Latinoamérica.
Entonces, el cariño que yo le puedo tener a toda la región es increíble. Experiencias, te puedo contar miles. La primera fue precisamente en Asturex y fue entrando en Chile. Y yo no sé si lo sabéis, si nadie ha viajado a Chile no tiene por qué saberlo. Tú no puedes meter fruta en Chile. Chile hacia un lado tiene el mar, hacia el otro la cordillera, y esto le ha protegido de muchas enfermedades. Chile es un grandísimo exportador de manzanas. Y yo una de las cosas que siempre hacía en los viajes y sigo haciendo es llevarme una manzana. Nunca sabes cuándo tienes hambre. Sí, que te puede salvar de muchos... De llegar al hotel y que esté cerrado todo y te comes la manzana, al menos. Bueno, pues cruzo la aduana chilena en el aeropuerto de Atacama. Previo a ello yo he rellenado un documento y a todo he dicho que no. Sí, que no te lo lees y dices... No. Una de las preguntas era, ¿trae usted alimentos o frutas? Yo dije que no. Coño, llevo una manzana. Y me para la chica de aduanas. Dice, ¿tiene usted una manzana? Y coge la manzana. Y yo le digo, sí, es una manzana. No intentaste decir, ostras, sí. Y coge el papel. Y dice, pues usted ha dicho que no tiene manzanas. Y yo, pues tiene usted razón. Pues, me como la manzana. Y dice, ¿qué va a hacer con la pepita? Y yo me la como y luego la cago. Desaparezco la manzana. Esa era lo que yo le intentaba hacer. ¿La manzana cuesta dinero? ¿Me va a costar dinero? Pues desaparezco la manzana. Yo no se preocupe que yo gestiono la manzana hasta todo. Hasta todos los residuos. Todo. Aquella mujer que vio el percal se dio cuenta y dijo, hacemos una cosa. Yo tiro la manzana y usted me firma otro papel. Y yo, me parece. Claro. Es que es alucinante. Entonces esta fue la primera cuestión que uno aprende, ¿no? Cualquier manzana y te la comes en el avión. Y no solo eso, sino que muchas veces la manzana, esta vez no sé si la llevabas tú o te la dieron en el avión, pero muchas veces te dan algo en el avión que tú dices, bueno, esto no me lo como ahora, me lo guardo. Y es ahí la trampa, que digo yo, jolín, la responsabilidad era a la aerolínea. Entonces, no, pues esta venía de casa, esta era manzana de casa y pues nada, me quedé sin manzana, sin multa, porque creo que la movida no hubiera sido pequeña. No, sí. Y así va uno aprendiendo qué cosas. La rutina del viaje la vas cambiando. Ahora te llevas algo que puedas comer en el momento y ya está. Y se acabó. Y otro tema que bueno, este yo creo que es el que nos interesa a todos saber, porque yo hice un cambio de sector en mi vida, pasé de exportar sector agroalimentario, el café o sea, un producto súper... Se vende, se toca, se huele, se hace, se prueba, tiene una historia detrás, el storytelling es apasionante, el café, y pasé del sector industrial, pasé a KLK a vender cable de cobre y producto industrial. Y hay como una especie de mito, no sé si mito, pero es una costumbre de que el producto industrial, todo lo que es vender producto industrial tiene que hacerse de una forma aburrida o por lo menos súper seria. Y entonces llegaste tú con las redes sociales y has hecho de tu producto y además lo haces de manera muy inteligente porque tú sabes que tu producto necesitas explicar que se necesita y los beneficios que trae. Y claro, esto se lo necesitas, es como las películas que te tienen que contar algo con una voz en off para que estás sentado en el cine se entere de cómo va. Entonces tú nos haces una serie has puesto este producto industrial en las redes de una manera muy entretenida. Yo supongo que esto, cuando lo pensaste la primera vez, alguien en la que ibas y dices, bueno, pues voy a utilizar las redes sociales como canal pedagógico para educar a mi cliente y para atraerlo a mi empresa y mostrar mis productos y lo bien que funcionan. Pero en ese paso de un poco, no sé, arriesgado, supongo que alguien en la empresa diría, ¿seguro que vas a ponerte a hacer vídeos con experimentos para demostrar que tu producto funciona bien y tal? ¿O te apoyaron desde el primer momento en hacer esto? Tengo una ventaja tremenda y es que yo para estas cosas no tengo que pedir permiso. Claro, esto tiene una gran ventaja, ¿no? Tiene su parte buena y su parte mala. Si la lías, la lío tú. Eso. Y si no la lías, si todo va bien, pues eres un héroe. Pero si la lías, es tu problema. Esto empezó precisamente en Chile con un cliente que no sabía cómo colocar una pieza. Y yo pongo el mismo ejemplo. Yo te puedo contar a ti cómo hacerte el nudo en la corbata, pero te vas a acabar ahorcando. Si lo ves, es distinto. Y era una chorrada, era una pieza que va por una ranura, tornillo y tuerca. Lo grabamos un vídeo y de aquella, no sé, si nos escucha gente de 20 años esto no lo va a entender, WhatsApp no mandaba vídeos. O sea, hubo que buscarse una página que mandaron un enlace que el hombre se puede descargar, que lo grabé con una cámara, que luego con una tarjeta descargué el ordenador, ¿vale? Coño, se hizo la magia. La pieza funcionó. Y esa fue un poco la clave. Y fuimos una de las primeras empresas, de aquella estábamos todavía en Tabaza, que yo creo que debíamos de tener unos 400 metros de nave, comentabais ahora que tenemos 5.000, pues, y contratamos a una persona de comunicación.
Y el de la página web, me decían todo. Sí, sí. Y sí, eso es el 10% de su trabajo. El otro 90% vamos a estar haciendo vídeos, contando cosas. Y siempre tuve esa visión un poco rupturista en cuanto a la comunicación del sector metal, ¿no? Yo me lo puedo pasar pipa viendo una plegadora de 14 metros y contándolo. Y luego la gente, claro, hay influencers que te hacen longaniza y cocidos, hay 3.000, pero claro, por lo que te digo, por el atractivo del producto. Claro. Pues, parece que tener una persona de comunicación en una empresa, pues eso, en una empresa de bebidas o tal, es algo que se da por hecho, pero no en una empresa industrial. Bueno, pues en esta empresa industrial sí que la hay. Y de hecho hay una obligación semanal mía, personal, de ser capaces de grabar por lo menos un vídeo por semana con cualquier tema que sea un poco relacionado con energías renovables, evidentemente con nuestro sector, ¿no? Hace poco, no sé, pues empezamos a trabajar con un recubrimiento muy concreto se puede decir, de Arcelor, no pasa nada, difícil de explicar. Y yo llamo a Arcelor un día y les digo, oye, yo puedo ir a grabar esto allí. Me vais a decir que no, yo puedo ir a grabar esto allí, que pasan 2 días y me contestan, sí, sin problema. Me reciben 6 personas. y llego con mi trípode móvil. Y me dicen, ¿y los demás? Y yo, no, que va, tira, voy yo solo. Luego me enteré, aguas atrás, que en un comité ejecutivo de Arcelor salió ese vídeo a colación y alguien comentaba, han batido todos los récords de los vídeos de la compañía en la historia. Este tío grabando esto, ¿no? Coño, grábalo tú. Si la máquina es tuya. Sí, yo he ido a contar tu proceso, no es el mío. Todas las veces que quieras. Bueno, pues no sé, en el mundo industrial nos pasan estas cosas. A nivel de empresas grandes, las validaciones de marketing son hay tanto miedo a meter la pata, que lo puedo entender, ¿eh? Lo puedo entender porque hoy en día en redes sociales, ya ni te cuento restaurantes y toda esta gente tan expuesta al público en general, pues tienen mucho miedo a hacerlo mal. Yo también lo tengo, pero al final decido que el miedo y el riesgo de hacerlo mal es proporcionalmente es asumible del éxito, de poder contarlo y de poder hacerlo. Joder, pero es que al final piensas en el retorno de la inversión, para ti es tan económico estar en tu fábrica y coger uno de tus productos y decir, mira, yo digo que mi producto hace esto, te lo voy a demostrar. Yo te he visto todos los vídeos, le echas agua por encima para que veas que no tal, coges y pegas algo y lo levantas para ver si se cae. Todas estas cosas es que es un escaparate y habla de tu producto de una manera entretenida y lo estás haciendo tú y lo publicas en tus redes. Es que no tiene, o sea, que y si el experimento te sale mal, pues no lo sacas. Joder. Bueno, y ya está, y ahí te quedas, ¿no? Y tampoco es tan grave, pero incluso hemos subido vídeos con cosas que nos han salido mal. Claro. Son los que mejor acogida tienen. Claro, porque al final el cliente dice, joder, me está enseñando lo que yo quiero ver, me lo está enseñando él. Y además, esa información viaja, no viajas tú. Imagínate que tuvieras tú que todos estos experimentos, viajar tú, hacerlos a todos los clientes sería caro. Pero es que lo haces tú en tu. Y se ve, y es muy comedido. Mira, hace poco desarrollamos unos pasillos para caminar por cubiertas. Una de las principales ventajas es que son muy antideslizantes. Yo te lo puedo contar. Pero si además me compro una garrafa de aceite, de motor de coche, la tiro por encima del pasillo y camino, pues ese vídeo pasó de las 20.000 visualizaciones. Te voy a dar una idea. Nos costó 17 euros el aceite. 17 euros el aceite. Me subí yo ahí. Pero es que te voy a dar una idea. Si metes a la empresa de aceite para que garantice que ese aceite es deslizante, entonces ya tienes 17 euros gratis, el del aceite cumple su publi y tú la tuya. Correcto. La verdad es que es un tema que a mí personalmente me hace mucha ilusión. En Cálica intentábamos hacer algo similar. Creíamos que el producto había que enseñarlo. Es un producto muy de nicho también y había que enseñarlo de una manera práctica, ¿no? Tampoco se trata de ser Flippy el del hormiguero, pero sí, pero en parte sí. O sea, de hacerle el experimento y tiene muy buena acogida. Te cuento un ejemplo yo creo que viene bien traído. Nosotros tenemos 3 máquinas hincadoras, que son las que se clavan los postes de la huerta solar. Y el primer día que compramos una, se nos ocurrió la absurdez, no tiene otro nombre, de hincar una botella de sidra. Evidentemente explota. Pero que bien explota. Sí. Y lo subimos el vídeo. Eso fue de los primeros que hicimos, como que se me estalla la cabeza, ¿no? ¿Qué están haciendo? Tiempo después, viajo a El Salvador, visito a un cliente y tiene un catálogo de la competencia, no vamos a nombrarlos, encima de la mesa. Y yo, joder, Alberto, qué cabrón, no me pones ahí a esta gente, ¿no? Para que yo lo vea. Para que yo lo vea. Y me dice, cuando yo le dije que compraba Lucin Solar, me dice, ¿al que hinca botellas? La información esa publi viaja. Esa era de Colombia. Claro. Mi cliente de El Salvador. Claro. Y el vídeo grabado en Áviles. Claro.
El vídeo viaja mucho mejor que un catálogo de papel. ¿Qué has conseguido? ¿Que tu cliente vea cómo hincas botellas? Hombre, no me jodas, que mi cliente sepa que tengo 3 hincadoras. Eso es. Y al final yo estoy seguro, me acabas de contar la anécdota, que te iba a pedir una similar donde alguien te hubiera conocido por los vídeos, pero estoy seguro que tú ya vas viajando y casi todo el mundo sabe, o todo el mundo sabe, quién es Alusin Solar. Mira, la primera vez que me pasó fue en Las Vegas, en una feria. Era un chico de una empresa de Murcia que estaban exponiendo allí y me paró por el pasillo. Uy, me saludó. Ni puñetera idea de quién era. No te voy a decir que me pase como Justin Bieber en la calle, pero sí que me tengo encontrado a veces en ferias, en eventos. Hace no mucho, visitando a un cliente en Valencia que me dice, tú no me conoces, pero yo me he visto todos tus vídeos. Claro. Es como si... Joder, pues es mucho más fácil luego la comunicación con esa empresa. Claro. Podrás vender o podrás no vender, esto ya va después. Pero esa primera entrada, a ti ya te conocen, eres tú, eres el tío del vídeo. Entonces, bueno, es más cercano luego el trato. Has pasado como esa parte súper difícil de romper el hielo y decir, hola, soy Javier, soy Alusin Solar, somos una empresa que no sé qué y que no sé cuánto. Esa parte te las saltas, ya te ven, ya te conocen, ya te han escuchado, incluso seguramente algunos se sepa ya los productos que tienen. Yo te sigo y conozco los productos y no soy consumidor de esta cosa. De esta cosa. Y luego hay otra característica que se percibe cuando comunicas, aparte de que comunicas bien, que eso es muy importante, y que, como dices tú, eres el que manda, con lo cual no hay nadie al que venderle estas ideas, sino que también se te ha olvidado decir que el día que tengas la mala idea, no sé si habrá alguien en la fábrica que te diga, oye, esto no lo... A ver, en estas cosas de las redes, lo bueno que tienes es que si la cagas, la borras. Eso, no sale. Quiero decir, hay que entender un poco el riesgo, ¿no? Es decir, oye, este vídeo... pues mira, nos pasó una vez en una visita con un cliente, una foto de obra sin casco. No te diste cuenta, no pusiste el casco. Que dices, bueno, chico, pues cogí el casco del de al lado, copiar, pegar, me lo puse encima de la cabeza y a las 2 horas volvimos a subir el vídeo. Y ya está. Y ya está, ¿no? Luego ves la foto y dices, coño, que 2 cascos iguales. Iguales. Bueno, pues sales del paso. Sí, vale, tirando orejas, oye, no podemos estar en la cubierta sin las debidas medidas de protección, señores. Cierto, borras vídeo y vuelves a subir. Bueno, pues ¿qué puede ser el riesgo? Que el riesgo calculado. Pero esto que te iba a decir es... Perdón, hay 3 reglas básicas. Venga. No hay política, no hay fútbol, no hay religión. Bueno, yo creo que esos son los 3 charcos que seguimos también en este podcast para no tener ningún lío. Pero hay una cosa que siempre... Bueno, y tus productos son testigo de esto. Tus productos, tu fábrica y cuando hablas... que es el identificarte a ti y a tu empresa con Asturias. O sea, tus productos todos tienen nombres de sitios o de lugares naturales emblemáticos de Asturias. En tu fábrica presumís de 2 fachadas ahora, ¿no? O en la misma fachada 2 murales. En la misma fachada 2 murales, que el que no los haya visto le invito a que pase por delante a verlos, que son escenas costumbristas asturianas. ¿Por qué? ¿Y cómo te surgió la idea? Necesitas darle un valor a tu hierro, ¿vale? Necesitas una historia, un hilo conductor. Yo no sé si aquí hay mucho fan de Juego de Tronos. Sí, casi todos, sí. Pero... se me ha ido el nombre, el pequeñajo. Un Lannister, pero no me acuerdo cuál. Al final del todo, Tyrion. Creo que en el último capítulo decía algo así como no hay nada más poderoso que una buena historia. Entonces yo necesito una buena historia para que tú te acuerdes de mí. Si yo te vendo un perfil de aluminio, que es el Alfa 14, RJ 141510, tu perfil de aluminio. Pero si te vendo el sistema Gulpiyuri 30, te explico que Gulpiyuri es una playa, que además te adjunto la ficha técnica con la playa, y cuando tú vengas a Asturias yo te llevo a ver la playa, tú flipas con el Gulpiyuri 30. Sí, ya estás como identificado con él. Claro, entonces es un hilo conductor. El otro sistema que más vendemos, Muniellos. ¿Qué es Muniellos? Pues es un bosque de reserva de la biosfera. Tiene como una explicación de por qué se llama así. Entablas una conversación con el cliente, le cuentas cosas. Bueno, te permite darle un pequeño valor añadido a lo que estás haciendo. Funciona, y funciona muy bien porque han surgido luego 2 competidores, uno en Sevilla y otro en Alicante, que han hecho lo propio. Y venden Giralda 31. sus temas, pues parecido. Entonces debe de ser buena idea. Casi doy con ello. Debe ser buena idea cuando lo hacen, ¿no? Y te sirve precisamente de esta historia. Que yo creo que, jolín, y no hay nada tan bonito como la playa de Gulpiyuri. Eso es lo que iba a decir. Bueno,
Un día voy a hacer una pregunta, la primera, ¿cuál es la playa? Eso está muy reñido, pero es verdad que si el producto es bueno, tal, la historia es buena, y es que además tenemos una región que luego cuando te traes un cliente, estoy tan obsesionado aquí en esta casa en la que estamos con que traigamos a gente aquí, porque luego cuando tú traes a un cliente, si no lo has cerrado, aquí en Asturias lo cierras. Cierras. Y si ya lo has cerrado, lo fidelizas. Y probablemente acabe viniendo él por su cuenta, con su familia o lo que sea. Es alucinante el efecto Asturias, ¿no? El efecto tractor de la tierra es tremendo. Entonces, el poder presumir de ella con orgullo, incluyendo de la gastronomía, al final son valores que tienes que explorar y que tienes que explotar a tu favor. Claro. Entonces... para que no sea un hierro y un aluminio... Claro, y aunque luego me cuesta algún tirón de orejas, a pesar de tener excelentes restaurantes de 5 estrellas Michelin aquí, llévatelo a donde cocina la abuela. Eso. A la cocina de carbón, al pueblo que está perdido a 5 o 7 kilómetros de Oviedo de Gijón y que vea lo que es una fabada, pero de esas fabadas. Claro. ¿No? Y esto rompe. Esto rompe porque esto no se ve por ahí. Esto es lo que te impacta un poco también cuando viajas mucho. Al final hay un efecto que no me gusta mucho de la globalización o como se quiera decir, que es que hay veces que estás en ciudades y dices, bueno, pues ahí está la tienda textil del gran grupo textil, ahí está... y son como las mismas tiendas y el mismo sitio. Pero lo que aportas diferente es cuando alguien te lleva a comer a su casa con su abuela o con su lo que sea, ya sea aquí o en otro. Entonces, esto nosotros lo sabemos utilizar bastante bien. Pero esto tú lo vas a entender muy bien. Desde que cerró la tienda bueno, a Puli un poco, no pasa nada. Desde que cerró la tienda de José Tomás en el aeropuerto, sí. Todos los bocadillos de jamón son iguales. Date una vuelta. Sí. Da igual la tienda, la casa, la franquicia. El bocadillo de jamón es el mismo porque se lo sirve el mismo. No es una crítica, es un dato objetivo. Pues estamos masificados y lo tenemos todo igual, búscate lo auténtico. Busca lo auténtico, y aquí lo tenemos. Entonces, ese auténtico, pues es un poco todo ese hilo conductor. Lo de la fachada, pues fue una lloria que me dio un día. Como tampoco tengo que pedir permiso para estas cosas, había un campeonato de graffiti en Avilés, la Liga Nacional del Graffiti. Y los busqué y le mandé un email. Y dije, van a pasar de mí, como el de Arcelor. Oye, ¿hacéis para empresas, trabajos? Y joder, claro que los hacen. Y además, normalmente los facturan y lo tienen muy trabajado y es parte de su servicio. Y les pedí, como tú decías, un paisaje costumbrista en Asturias. Y me pone una vaca, muy normal. Y dije, ¿me puedes poner una vaca más gamberra? Sí, y ahí está la de la nave, que no vamos a dar más pistas, el que quiera que lo haga. Más divertida, sí, es una vaca divertida. Y en el otro lado, la otra fachada, nos pusieron el abuenol. Y colgó una madreña. Pues ya le explicas a quien te va a visitar que es una madreña, y luego les pedí unos molinos eólicos a la izquierda, que no va con nosotros, pero tenemos a Windal al lado. Y bueno, pues un guiño aquí al metal y al renovable. El guiño al tejido. Ponme aquí unas torres eólicas, eso, ¿no? Eso. Y ya tienes una fábrica distinta. Y nos hemos gastado 2.000 euros. Y ya tienes. Sigues con el tema del storytelling. Correcto. Oye, he hablado antes de si hay alguien en la empresa, de la fábrica, y curiosamente, pues alguien de tu empresa nos ha mandado una pregunta para ti. Así que yo creo que es el momento que en vez de hacértela yo, que te la hagan él o ella misma. Hola, gracias a todos por la invitación. La verdad que me encantaría tener ahora mismo un gran hermano para poder ver la cara de Javi, que seguro se estará llevando una gran sorpresa. Y bueno, también para ver la cara que puso cuando decidió su respuesta de si el hotel tenía que tener un gimnasio o no. No hace falta que me presente porque soy la asturiana con más acento del mundo y Javi este acento ya lo tiene más que conocido. Pero bueno, por irnos a cosas más del podcast. Yo quería hacerte una pregunta, Javi, y es ¿cómo recibes? Porque yo creo que esto te pasa tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que tus productos tengan, o Alusín, los productos de Alusín tengan unos nombres tan característicos. Desde luego yo tengo varias anécdotas con esto y creo que es interesante que cuentes el porqué de estos nombres, qué te pasa cuando los hablas delante o los comentas con el cliente y si eso te ha ayudado a que algún cliente se enamore más de Alusín Solar. Gracias chicos de nuevo y que tengáis una buena tarde. Bueno, yo creo que
esa primera parte, Javi, Qué bueno. la has resuelto. Cuéntanos quién hace la pregunta y esas anécdotas a las que se refiere, que es lo que a mí me interesaba de esta pregunta. Pues la que nos hace la pregunta es mi compañera Daisy Giraldo. Ella es asturiana, pero nacida en Cali, nacida en Colombia, lleva años aquí en Asturias. Es una compañera del departamento comercial y bueno, pues lo de los nombres siempre es una guerra que hemos tenido en mil sitios, ¿no? Cuando tú hablas del sistema Bulnes, pues es bastante fácil, pero cuando empiezas en idiomas latinoamericanos, en acentos latinoamericanos, hablarles del Gulpiyuri o del Muniellos. Esa es difícil. Muniellos igual no tanto, pero Gulpiyuri es agotador incluso a los de Madrid. Entonces hemos tenido siempre mil guerras, pero ya cuando el Munielos. Esto me lo dice uno de Madrid. Entonces cuando te piden el Munielos ya pues ya tienes la coña, ¿no? Y ya tienes la guerra con ellos. Al hilo de los nombres, como esto supongo que lo escuchan adultos, se pueden decir algunas palabrotas. Sí, esto aquí, no hay problema. Aunque te cuenten que en Latinoamérica hablan el mismo idioma, es mentira, ¿vale? Esto hay que saberlo también. Entonces, nosotros tenemos un sistema que es el sistema Picos de Europa. Con el tiempo perdió el apellido, así que el sistema Picos. Lo que yo no sé si sabéis es que en Chile, pico es pene. Bien. Entonces yo voy a hacer una formación de producto en Santiago de Chile, algo así como si fuera castellana, en un hotel, tenemos unas 30 empresas, y me presento a hablar del sistema Bulnes, Muniellos y Picos de Europa. Entonces la sala se empieza a reír. Todos riéndose y tú diciendo, ¿qué he dicho? Te miras la bragueta, lo primero, sí, porque dices, es el efecto acto-reflejo, y sigues. Y cuando acabamos, le pregunto a nuestro distribuidor allí qué pasa. Y el cabrón se estaba riendo a mandíbula batiente. Claro. Si yo te lo tenía que haber dicho, pero no quería. A ver qué pasa. Lo que pasa es como si viene un chileno aquí a hablar de los penes de los Andes. Sí. Pues eso hice yo. Hablar de los picos de Europa o los penes de los Andes. Bueno, yo es que no pues hay... Así vas aprendiendo cosas por el mundo. Sí, vas tropicalizando tu lenguaje, porque yo no hay día que no vaya a México y hable de coger un taxi, porque es que ya no me sale otra expresión y se siguen riendo. Y yo creo que en Argentina lo de coger también, porque bueno, igual es en toda Latinoamérica. Porque... En Chile también. En Chile también coger tiene otra implicación y yo un día estaba con los chilenos en taxi, me llaman y le dije a la persona que me va, pues me coges en el taxi. Sí. De cojones absoluto. Y dirá, espacio reducido. Oye, hay una cosa que pregunté en algún episodio anterior. Es igual no voy a decir que es una opinión polémica, pero es una sensación que tengo yo, que viajas a países teóricamente muy serios, muy ordenados, y el español encaja bien. Viajas a mercados más anárquicos, más informales, y el español encaja bien. ¿Tú crees que los españoles caemos bien por norma general en todo el mundo? Por lo general sí, no somos un país especialmente repugnante. No, a ese respecto sí tenemos buen encaje. Y gracias a lo cuadriculados que a lo mejor pueden ser otros países centroeuropeos, a mí me ha abierto puertas. Claro. A mí me ha abierto puertas. A mí me lo comentaban en Finlandia. Decían, no, es que nosotros nos cuesta muchísimo acceder a Latinoamérica y tal. Pues, bueno, vosotros estáis como a medio camino, me dijo un finlandés. Y yo pensaba, digo, pues sí, porque podemos reunirnos con vosotros y bueno, pues la reunión es afable y también entendemos las reuniones de alguien llega tarde o la reunión, pues ese mismo día te dicen, oye, no puedo hasta ahora, voy a la otra y no te lo tomas como algo ofensivo. Tú dices, pues nada, pues... ¿no? Bueno, al final es un poco esa aclimatarte, ¿no? Un poco también a los tiempos, a las rutinas, a entender, por ejemplo, que si tú quedas con alguien en Bogotá, o sales 1 hora y media antes para hacer un trayecto de 15 kilómetros, sí. O es posible que no llegues a la hora. Entonces, si no hay tráfico, te vas a presentar media hora antes a la reunión. Al tipo no le parece mal. No le parece mal. Pero si te presentas media hora más tarde, pues tampoco le parece mal. Claro. En otro mercado, si apareces 10 minutos antes en la recepción de la empresa, ya hay malas caras. El tío hay malas caras, porque 10 minutos antes me estás presionando. Y si apareces 10 minutos después, no hay reunión. Porque, claro, esta es la seriedad, este es el respeto que me presentas. Es el respeto que me presenta 10 minutos tarde, que igual tú eres extranjero, no has calculado bien el tráfico, y ostras, 10 minutos en un sitio de estos, yo que sé, caótico, pero no, has llegado tarde. Y luego, bueno, pues el latino también tiene un carácter un poco más tranquilo, menos serio y más adecuado un poco pues a lo mejor a ese ritmo español, ¿no? Hablaste, ya vamos encarando la recta final, pero hablaste mucho durante el podcast del Salvador. Uh-huh. Yo tengo la sensación de que El Salvador has conocido dos caras muy diferentes. Sí, claro. De ser, obviamente, un país
muy peligroso, probablemente de los más peligrosos. Entonces, quiero que me cuentes en esa fase donde igual empezaste a trabajar en El Salvador, cómo es ir a un país a tener que hacer un trabajo, o primero un trabajo de venta y luego supongo ya que con cliente hacer la obra o lo que sea, en un país muy peligroso. Si percibiste alguna vez miedo real o situación de peligro. Mira, empezando por lo último, no. Jamás tuve ninguna sensación de peligro. Sí, a veces tienes un poco de miedo. Recuerdo un día en El Salvador que el taxi me dejó, se fue, no me abrían la puerta, que yo era una cosa rara. Bueno, me he equivocado, estaba ya al lado y ya está, ¿no? Ese sí fue un momento un poco tenso, pero por mí, no había ningún miedo a mi alrededor. Yo el primer país que visité, donde tomé conciencia de dónde estaba, fue San Pedro Sula. A día de hoy la verdad es que hace tiempo que no lo hago, pero si tecleas en Google San Pedro Sula, autocompletar ya te pone la ciudad más peligrosa del mundo. Tú les preguntas y ellos aducen que es que como está ahí la morgue central, ahí llevan todos los muertos. Bueno, me preguntas por qué tantos muertos, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. Hace mucho tiempo, uno de los proyectos que para nosotros fue punta de flecha en Latinoamérica fue la cubierta de Pepsi, la más grande de Honduras, de aquella eran 11.000 y pico paneles, tuvimos durante años el récord, ya quedó pulverizado, pero bueno. Y me invitaron a la inauguración, lo cual me hizo una ilusión tremenda. Entonces era una avenida de 4 carriles, nuestro hotel estaba de esos carriles a la derecha y otro proveedor, el de los paneles solares, estaba a los 4 carriles de enfrente y como unos 300 metros a la izquierda. Y yo le pregunté al de recepción para ir al hotel por dónde podía cruzar. Y me dice, en taxi. Ya, para 10 metros, taxi. Y yo, no, si está allí, si se veía la parte de arriba del hotel. Si yo voy caminando. Y eso le dije. Y yo, no, para ir caminando. Y me miró y me dijo, usted es muy blanquito, va en taxi. Sí, sí. Y ya no discutí más. $5, vuelta a la rotonda y al hotel, ¿no? Entonces ahí es donde cobras conciencia. Fuimos al mall, al centro comercial, y le pedimos al taxista que nos dejara la entrada. Y dijo, no, al parking. Y me bajó al subterráneo. Sí, sí. Yo no tuve ninguna sensación de peligro, no me sentí en ningún momento ni amenazado ni nada por el estilo, pero te das cuenta que esas reglas son básicas. Sí. Pues a día de hoy sigo viajando, el taxi me va a buscar el taxi del hotel, no te coge nadie de allí. Tú no viajas solo, a ti te llevan. Tú siempre vas con el cliente o vas con un taxi, y según qué reglas, donde no te mueves, ¿no? Y luego, pues El Salvador, como bien me comentabas antes, fue un país del blanco al negro. Y aquí sí, hay que hablar de política, hay que hablar del político que cambió El Salvador. Y la realidad es que yo viajaba a El Salvador y en cualquier tienda, hotel, restaurante, había un tipo con una recortada a la puerta y ya no lo hay. Las maras en El Salvador era una lacra brutal para ese país y a día de hoy es uno de los países que más inversión está cogiendo extranjera, donde esa realidad ha cambiado radicalmente y donde tienes un país con una tranquilidad y una seguridad a años luz de lo que tenías antes. ¿Tú te atreverías, o sea, cuando empezaste con El Salvador, entiendo que ahí hubo un interés de un negocio que te atrae, o sea, de un cliente que quiere comprarte o un proyecto que quieres... Tú ahora, jolín, ¿dirías que no a algún país? Así, abiertamente. ¿Te llega una... No diría que no a ningún país. Evidentemente las cortapisas y condiciones son muy diferentes. Claro. Tampoco vamos a dar nombres, pero según qué país te venga, pues lo primero es toda la pasta por delante y ya luego voy haciendo yo según qué papeles. Ya ni te cuento empezar a fabricar. Pero... O sea, quiero decir, te aseguras un poco de la parte de negocio. Al de la final parte aquí comercial. estamos para sostener una cuenta de resultados. Sí. A partir de ahí, pues, hombre, si me dejas escoger, pues te diría quién sí y quién no, pero tampoco estamos para esto aquí. Aquí venimos a mantener un negocio y si el número sale, porque un país sea H, A o B, pues no es ahora mismo una reticencia. Evidentemente, las precauciones son muy diferentes. Pues vamos a hablar ahora, vamos a retomar esa pregunta misteriosa que nos dejó Sebastiano Napoli, un querido amigo, todavía estuvimos de viaje hace poco con él, y precisamente estamos hablando de países y él barre para casa y tira para el suyo. Sebastiano Napoli es italiano, además de una isla preciosa de Italia, y nos preguntó esto, nos lanzó esto, que además, curiosamente, sin saberlo, hablaste casi al principio de ello, hablaste de Italia al principio yo no sé si fue la primera o la segunda respuesta que diste, y nos preguntaba él, ¿cómo ven el mercado italiano? O sea, ¿cómo ves tú el mercado italiano? Si es un país con muchos fabricantes locales en muchos sectores, ¿qué dificultades tuviste para ir a Italia? Si es que fuiste, ya comentaste que sí. ¿Y cómo lograste esta introducción? Y yo creo que esta pregunta venía al hilo, haciendo yo memoria ahora, de que yo le dije, joder, Sebastiano, es que Italia
pues precisamente es a mí uno de los que se me resistió, porque siempre parece que el italiano compra mucho italiano, es muy proteccionista con sus empresas en el agroalimentario, te puedes imaginar, con sus productos, entrar con un agroalimentario español en Italia es muy complicado, y en el sector industrial pues casi que también. Entonces, Italia, ¿cómo te fue a ti en Italia o cómo te va en Italia? Es junto con Francia otra deuda pendiente. Italia tenemos algún proyecto que hemos hecho, pero de manera muy, muy ocasional, con un cliente español que se ha ido para allá. Italia nos pasa un poco como en otros países, y de hecho te confesaré que abandonamos el proyecto italiano hace meses. Nosotros lanzamos en paralelo la apertura de Alusin Solar Italia y Portugal. Y en Italia pues no dimos con el perfil que estábamos buscando en su momento, surgió de Portugal, venga, foco en Portugal y ya nos iremos a Italia. Claro, es una de estas decisiones empresariales que tú vas alimentando los dos bichos a la vez, y de repente uno suena y entonces dices, aquí me voy, ¿no? Al final los fondos infinitos pues no están ahí, entonces tienes que ir gestionando el tiempo y el recurso, y para nosotros formar, capacitar y preparar a una persona, un country manager, pues lleva un tiempo, bueno, el que hay. Y en el momento que surgió, como bien dices tú antes, Pito en Portugal, pues nos centramos en Portugal y ya está, ¿no? Esa decisión de tener un country manager, también lo he hablado en este podcast y fuera de este podcast muchas veces, es un paso de confianza complicado, ¿eh? No es fácil encontrar a la persona que entienda tu empresa, que entienda... No es fácil, y es en cierto modo un salto al vacío. Nosotros al final, creo que antes también lo comentabais, nosotros apostamos porque la fábrica sí está aquí, se mantiene aquí, y de aquí no se externaliza nada. No digo que sea mejor o peor, es nuestra decisión. Por lo tanto, lo que tenemos fuera es a una persona única y exclusivamente, ¿no? No hay una infraestructura detrás. Si esa persona falla, pues tú allí fallas. Bueno, es un salto al vacío importante. Buscar mucho, buscar bien, tomarte un par de cervezas con esa persona antes de firmar. Y si después de esas 2 cervezas tú sigues queriendo estar allí, pues esa es tu persona. Y otra cosa, acepta que te puedes equivocar, no pasa nada. Sí, hombre, eso yo creo que los exportadores lo tenemos. Acepta el fallo, presente, pero ¿no? Es mejor, como te pasaba antes con las publicaciones que comentábamos, acepta que puedes fallar, que como aciertes va a ir muy bien. Como aciertes va a ir muy bien. Oye, antes de dejarte que hagas tú una pregunta al siguiente invitado y ir terminando este podcast, sí que como tienes muy reciente el inicio de la internacionalización y el punto en el que estás, ahora hablo de ti como persona. ¿Qué es lo más importante que hayas cambiado tú dentro de ti, en tu chip interno, a la hora de irte por ahí a un viaje comercial, a explorar un país o a abordar que hayas cambiado y que digas tú, al principio lo hacía así, por ahí va mal, y ahora, sin embargo, hago esto? Un consejo práctico para alguien que quiera un poco, pues eso, uno que te haya ido a una buena práctica que te... Lo primero, quitarte tú del centro. En el centro está él. Tú vas a verle a él, vas a verle a Italia, vas a verle a Francia, o irás a verle a El Salvador. Saber lo que pasa allí, enterarte. Yo siempre me acuesto con la CNN del país, CNN español, pues bueno, siempre te cuentan, ¿no? Y saber un poco lo que está pasando allí y darle la importancia que tiene a donde tú estés y a lo que ellos hacen allí. Al final, lo hablabas tú antes muy bien, nos empeñamos en tropicalizarle a él. No, fuera eres tú. Yo tengo un mapa en la oficina que me costó mucho tiempo encontrar, es un mapa mundi, donde tú estás acostumbrado a ver un mapa mundi con Europa en el centro. En el centro. Bueno, pues el mío tiene Latinoamérica en el centro. Claro. Tiene América en el centro, ¿no? Entonces Australia no está abajo a la derecha, está a la izquierda. Es que depende por donde tú mires el mundo, hostia, cómo cambia esto. Sí. Entonces, ese mapa lo tengo en la cabecera. Hace poco me compré otro donde me encantan los mapas. Donde aparecen los países por tamaños, y España aparece muy abajo. Claro. Únicamente es geografía, metros cuadrados. Sí. Pero bueno, te hace un poco tomar perspectiva, ¿no? No pensar que tú no eres el ombligo del mundo. Entonces, el primer consejo que yo daría es empápate del local donde vas, sea donde tú vayas, empápate de lo que ocurre, su cultura, su política, su tradición, sus costumbres, y sé uno más. Dentro de lo posible, que te noten como uno más. Me encanta esto que acabas de decir. No estaba preparado, por supuesto, damos fe que no estaba preparado, porque una de las obsesiones que tenemos aquí dentro, estas puertas cuando hablamos y tal, es evitarle a la persona que viaja con nosotros en nuestros viajes ese momento en el que el cliente percibe que tú has aterrizado allí, que no tienes ni idea de dónde estás, que probablemente ese mercado igual para ti, pues mañana vas a ir a otro y pasado a otro, y en ese momento el cliente
que dice, este tío viene de España aquí, no sabe ni dónde estamos ni qué hacemos, yo creo que ese cliente internamente ya, clac, desconecta. El paracaidista de los catálogos, me lo llamaron a mí ese. Sí, el paracaidista de los catálogos. Yo lo mamé muy pronto porque yo estaba en la oficina comercial económica de España en Serbia y por allí pasaban muchas empresas españolas y a mí a veces, como becario ICES, me permitían acompañarles a las reuniones. Y yo veía ese paracaidista de los catálogos y yo decía, joder, si algún día soy exportador, intentaré no ser así. Entonces aquí dentro hacemos un pequeño documento que le llamamos el dossier del avión. Estamos haciéndolo, ahora lo intentamos hacer cada vez para todas las misiones, que se llama dossier del avión porque en lo que dura tu viaje de avión te lo puedes leer, pues una hora de lectura y te dice las últimas noticias de tu sector en ese sitio, quiénes son los competidores, para que tú tengas ya un poco de... Habla de algo con este cliente que perciba que tú tienes interés por lo que está pasando allí. Claro. Que es justo lo que acabas de decir, mostrar interés. Porque el paracaidista del catálogo al final no genera ningún vínculo con esa... No, supongo que es un perfil de persona que al final de mes le medirán por los catálogos que reparte y no por los pedidos que trae. Claro, y muchas veces incluso no es ni siquiera culpa suya, no es que lo haga a propósito, una carga de trabajo brutal y su jefe le manda, oye, mañana vas a ir a Serbia y pasado vas a ir a China y pasado tal, y el tío dice, yo es que cumplo con mis reuniones. O sea, como si haces un tic, ¿no? Uh-huh. Cumplo con el tic y yo no me pidas más. Pero así es difícil, ¿eh? Yo soy un ejemplo muy absurdo porque esto se aterrice. Cuando nosotros estábamos en Colombia hace unos años, allí hubo un problema tremendo con una presa en Hidroituango. Bueno, pues dentro de los follones tan brutales, casi desborda la presa. Bueno, no fue nada, pero hubiera sido un drama, ¿no? Dentro del follón dentro del país, pues del sector eléctrico y renovable, pues era muy relevante, ¿no? Chico, pues no te cuesta nada. Si ya te suena la música, leerte las últimas noticias de qué pasó en Hidroituango, cuándo se conecta, cuándo no se conecta, cuál fue el fallo, cuándo no fue el fallo, y tener un poco de interés con esa otra persona de lo que le está pasando a él en su país. Para no meter, o sea, no solo no meter la pata, sino ser insensible o si está pasando... Bueno, yo recuerdo, voy a aterrizar otro ejemplo. Hace poco fuimos a Taiwán el año pasado, voy a hablar con fechas porque los podcasts luego son atemporales. A finales de 2024 fuimos a Taiwán. Y estaba muy reciente la Dana. Uh-huh. Nosotros estamos en Asturias. Es verdad que Valencia y Catarroja, ¿no? Y toda esta zona nos pilla lejos. Pero lo primero que nos decían los taiwaneses cuando nos reuníamos con ellos es: estamos con vosotros que habéis sufrido la Dana. Y, jolín, tío, esto te reconforta al final en español, y hay un tío al otro lado que igual se lo leyó para hablar contigo, pero que te muestra empatía. Y, jolín, eso ya conecta sí. Pueblos, ¿no? Sí, sí. Pues oye, me ha encantado esta respuesta y ahora te voy a hacer pensar, si no lo has pensado ya, porque ya te veo que tu cerebro funciona en varios niveles a la vez, y es que vamos a tener otro invitado que todavía no sabemos quién es, no está todo esto tan bien preparado como parece, no sabemos quién hará el episodio 10, pero lo va a ver, y quiero que le hagas una pregunta, algo que te interese que nuestro invitado o invitada nos conteste. ¿Dónde te gustaría y pues sacarías pecho de llegar con tus productos o con tu empresa? ¿En qué país te gustaría decir, hey, he conseguido esto? Aquí estoy, esa bandera que plantar. Exactamente. Pues ahí queda esa pregunta y yo te voy a hacer entrega, ya que me has empezado tú con unos regalos. Lo mío era una compensación, ¿eh? Bueno, pero al final es un obsequio. Haremos buen uso de él en la oficina. Voy a entregarte los regalos oficiales del podcast, nuestra taza y nuestro adaptador para que viajes a partir de ahora pensando en nosotros. Pues oye, muy, muy agradecido. Y Javier Fernández Font, muchísimas gracias por iniciar esta nueva temporada de 2025 con nosotros. Espero que hayas estado a gusto. Ha sido un placer. Y nos quedaríamos aquí hablando muchas horas más, con muchas más anécdotas, pero os cito para el siguiente episodio de este podcast de Asturex de Confesiones desde el Aeropuerto. Confesiones desde un aeropuerto, el podcast de la exportación, es un programa de Asturex. Suscríbete para no perderte ningún episodio y comparte con todas esas personas que puedan sacarle partido. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes entrar en asturex.org y seguirnos en redes sociales y en YouTube. Nos escuchamos en el próximo capítulo.